Buenas tardes. Voy a grabar este video porque siento que hay muchas dudas respecto a las exposiciones. Me han hecho bastantes preguntas, entonces creo que voy a resaltar de nuevo qué es lo que se está esperando de las exposiciones. Voy a empezar a partir de la exposición que está pendiente, la de Jocelina Batista, y luego voy a seguir con estas exposiciones que son más o menos lo mismo, estas de acá, haciendo tal vez la excepción de la exposición de Luz María y la exposición de Matías. ¿Verdad? Que son casos ya un poquito más particulares. Eh, ¿Verdad? Primero, rol del análisis económico en el derecho de la competencia, ¿verdad? Entonces sabemos que esto es del anuario de competencia y podemos ir al paper que va directamente o que trata directamente el tema. Vamos a hacerlo aquí en vista preliminar. Y una de las primeras cosas que van a tener que ver o que deberían de ver de estos documentos es principalmente ¿cuál es el objetivo principal? Se van a dar cuenta que a medida que el documento vaya cambiando, también el objetivo principal del documento también cambia. Entonces, esto está un poco lento, mejor lo voy a descargar. Entonces, bueno, entonces acá lo que podemos ver es lo siguiente. Vamos al paper directamente que nos interesa, que es donde está. ¿Dónde está? Déjame ver. Ahora me he perdido. ¿Dónde está el paper? Miren lo que el rol de las investigaciones económicas en el derecho a la competencia. Entonces, vamos a este paper y vamos a dar cuenta de que el resumen ya va diciendo de que va diciendo, por ejemplo, el derecho a la competencia desempeña un papel fundamental, la promoción de ta, 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 ta. O sea, ya sabemos que hay un preámbulo en ese sentido. Dice, y el análisis económico se ha convertido en una herramienta crucial para evaluar la conducta de las empresas, posibles efectos anticompetitivos y las acciones tanto en el mercado como en el bienestar del consumidor. Y aquí le dice qué va a ser el ensayo. Ese es el objetivo principal de este ensayo. Entonces, luego aquí, que de alguna manera, déjenme ver, que digamos se define la política de competencia, aquí habla de un poco de la importancia, habla de lo que busca el derecho de la competencia, habla aquí entra directamente en el tema de los análisis económicos. Luego vamos a sacar algo que yo he dicho en varias ocasiones en clase. Este libro de Richard Posner, que es el primero que dio una perspectiva económica. Y esto como digamos, como preámbulo de lo que va a ser el objeto del paper. El objeto del paper va a estar centrado principalmente en esos aspectos. Miren acá, dada la naturaleza, aquí está diciendo más o menos para qué sirven los modelos económicos en distintos escenarios, ta, 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 ta. Entonces, por ello el papel de la investigación económica acá. Miren, bueno, aquí al final lo dice, este documento explora con profundidad, o sea, ese es el objeto que se está repitiendo desde arriba, el rol del análisis económico en los casos de política de competencia, en especial en énfasis en el caso dominicano. Y te está diciendo qué hace el documento, donde dicho rol es particularmente importante en los casos de posición dominante. Te está diciendo que en el artículo 6 es particularmente importante. Se analiza el rol de las herramientas utilizadas, o sea, el cómo se hace, de acuerdo con la mejor experiencia internacional. Entonces, ya en la intro me está diciendo de qué va a tratar este documento. Luego me dice acá cuál es el papel del análisis económico en el derecho de la competencia y te va diciendo, por ejemplo, miren, lo que hemos hablado un millón de veces en clase, definición del mercado relevante y cómo es importante, por eso era importante que esa exposición se hiciera la semana pasada, eh, digamos, por qué era importante el análisis económico para, por ejemplo, la definición del mercado relevante. De igual manera, por ejemplo, tenemos aquí la identificación de posición dominante. Aquí se habla todo, miren, probabilidad efectiva, cada uno de los aspectos y cómo las investigaciones de la dirección ejecutiva tienen que considerar el análisis económico. Luego acá se dice que es posición dominante. Se cita un caso muy famoso que es el Hoffman-LaRoche contra las comunidades europeas, un caso sumamente importante en Europa para definir posición dominante. Y bueno, aquí se va diciendo cosas que se hay que considerar, básicamente casi lo mismo que está en clase, cómo son los indicadores de concentración, etcétera, etcétera, y finalmente cuáles son las conclusiones, ¿verdad? Fíjense que un paper relativamente corto, un paper que miren, ya en la 554 termina, o sea, un paper que no llega ni siquiera a las 20 páginas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Luz María, que le toca ese paper, básicamente debe sintetizar primero cuál es el objeto del paper, luego la división, o sea, puede incluso hacer la exposición tomando así una introducción similar a esta, unos subcapítulos similares a estos,
y así unos acápites luego similares, o sea, puede seguir esta misma línea y un paper relativamente corto, ¿verdad? Entonces, ese para el caso de Luz María. Luego, déjame ver si esto está grabando. Sí, sí está grabando, 5 minutos llevamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de estudios de condiciones de competencia, todos los estudios son más o menos iguales, en el sentido de que los estudios todos buscan estudiar las condiciones de competencia en un mercado determinado. Todos los estudios buscan eso, todos. Ya yo he hablado del de vehículos, déjeme hablar de otro. Por ejemplo, déjame ver. Déjame hablar del de cerveza, porque el de cerveza tiene algo en particular. Mire, los estudios de condiciones de competencia suelen ser más o menos lo mismo. El de cerveza tiene una peculiaridad, que es que el de cerveza, a diferencia de otros, perdón, el de estudio anterior era de Jocelines, este es el de Luz María. Entonces, miren para acá, miren que tú tienes la estructura de un paper tradicional de toda la vida. Pero lo primero que estamos viendo es que estudio de condiciones de competencia. Pero este estudio tiene algo en particular. Este estudio no está. Por lo general, los estudios sabemos que van dirigidos a identificar, como está la legislación actual, barreras de entrada. Pero principalmente barreras que genera el gobierno, que genera el regulador. Fíjense que este estudio, como tal, no busca eso. Te lo está diciendo en la portada. Te está diciendo estudio de condiciones de competencia en tal mercado, en tal sitio, pero te dice post-fusión. O sea que este estudio es un particular. Es un análisis post-fusión. No es un estudio de condiciones de competencia que se hace para investigar básicamente lo que, digamos, qué están haciendo los reguladores en este mercado, porque de hecho este mercado no tiene reguladores. Este mercado básicamente tiene dos empresas que se fusionaron en un país donde no hay control de fusión. Entonces, ¿qué vemos? Primero vemos que él hace un resumen ejecutivo, donde básicamente el que quiere leer en 2 o 3 páginas qué es el estudio, lo resume ahí, es una buena síntesis del estudio. Introduce el estudio y habla del marco teórico digamos, en ese marco teórico establece algo que ya hemos visto bastante. Definición de mercado relevante del producto geográfico y las pruebas que él aplica. Que es importante de aquí decir qué mercado él identificó, cuáles pruebas realizó para hacer eso y ver aquí el tema de la participación del mercado. Eso es sumamente importante. Luego fíjense acá, de nuevo, posición dominante. Y acá, por ejemplo, algunos aspectos particulares que son importantes en el mercado y que podrían ser sintetizados en una o dos láminas, ¿verdad? De la disposición. Luego, por ejemplo, aquí se habla un poco del proceso de fusión, ¿verdad? Aquí se habla un poco de fusiones internacionales, que si gustan, eso no lo tienen que incluir en la exposición, pero sí tenerlo en la cabeza, porque, por ejemplo, ese digamos, es la literatura de las fusiones, o lo que el autor considera como la literatura. Luego tenemos los resultados, ¿verdad? Los objetivos y la estrategia de la fusión, y lo principal, como eso es un análisis post-fusión, ¿qué no se te puede quedar? Bueno, en un análisis post-fusión no se te puede quedar qué pasó después de la fusión y las condiciones del mercado después de la fusión, así como análisis cuantitativo después de la fusión, sobre todo los resultados. Aquí hay un diff and diff, ustedes seguro lo vieron en microeconometría, digamos que es fundamental. Por ejemplo, aquí hay efectos sobre la cantidad de producido. Estos son todos los que se llaman los efectos de eficiencia, ¿verdad? Efectos sobre el empleo, sobre gastos de mercadeo, sobre ingresos, impacto de la fusión sobre el bienestar del consumidor. Todo ese tipo de cosas son de las cosas que tenemos que presentar. Si quieren, en lugar de, pueden presentar las recomendaciones del autor o pueden, si quieren, dado lo que ustedes leyeron, ¿verdad?, dar las suyas. Este punto no es obligatorio. Ahora, lo que pasó después de la fusión es algo imprescindible que se presente porque básicamente, volvemos, es un análisis post-fusión. Y aquí lo que más importa es eso. Ese es el objeto de este estudio. Por ejemplo, es un caso bien particular. Otro estudio, por ejemplo, el estudio de los seguros por ramo. Y este estudio está un poquito viejito, ¿verdad? O sea, ha pasado un tiempo, pero es un estudio que, si se fijan, ¿qué tiene? Bueno, primero el seguro por ramo tiene una aseguradora que es la Super de Seguros, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, casi lo mismo de toda la vida. Vamos a tener una caracterización de quiénes son los oferentes, cuáles son las cámaras, quiénes son la demanda, o sea, quiénes son los demandantes. La sustituibilidad, básicamente, que eso le va a servir. Estos de acá, sustituibilidad de la oferta y de la demanda, todo eso al final es para determinar un mercado relevante. Aquí fíjense que sí se toca el tema normativo, que es el objeto principal de los estudios de condiciones de competencia, tocar ese tipo
ese tipo, digamos, de temáticas, ¿no? Entonces también tenemos acá la contestabilidad del mercado, que es sumamente importante. Aquí se tocan algunos temas. Este autor, en este caso, en la edición, se fusionó básicamente el índice de tablas con el índice temático. En fin, y una de las principales cosas que no se pueden quedar es esto. Por ejemplo, si quieren, pueden olvidarse de las experiencias internacionales, pero tienen que centrarse en esto. ¿Cuáles son las posibles restricciones que se encontraron en el mercado? Porque este tipo de estudios de condiciones se hace para identificar restricciones o problemas de competencia, sobre todo de naturaleza legal. Digamos, el estudio de la cerveza, fíjense que es un análisis post-fusión. Aquí no hay nada de post-fusión. Dice estudio sobre la condición de competencia en el mercado de seguros de la República Dominicana. Todos los otros estudios van a ser igualitos que ese. Van a ser igual que ese. Igual. Entonces, bueno, y no digo igual en el sentido de que vayan a tener la misma orden, sino que van a perseguir lo mismo, salvo el análisis post-fusión. Hay otro estudio también que yo quisiera tratar, que es otro caso en particular que es distinto a los demás, porque ¿qué pasa? Los estudios anteriores buscan específicamente, um, de alguna manera, estudiar un mercado de manera específica, pero este estudio busca, si se fijan, a diferencia de los otros, es una evaluación de impacto. O sea, aquí se busca ver el impacto que han tenido las ayudas estatales para la competencia cuando se refiere a ayudas estatales se refiere al caso específicamente de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Entonces, si se fijan, este estudio, a diferencia de los otros, que es uno de los más sintéticos, básicamente se hace la pregunta, mira, la Ley de Desarrollo Fronterizo genera problemas de competencia, pero a su vez generan problemas sociales. La pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es el análisis de balance? Los problemas de competencia son mayores a los problemas sociales que genera o es lo contrario. Entonces fíjense que por eso la estructura es totalmente distinta. De hecho, esta es la más sintética de todas. Usted tiene que decir un poco, en este caso, ¿cuál es la facultad que tiene la ley? Esto usted lo resume en una lámina. Mira, la ley de defensa de la competencia manda esto y los incentivos que esta ley da son esto. Entonces, por lo general, la ley se hizo por esta razón. Esto se puede hacer en una lámina. Los antecedentes, ¿qué había pasado antes? Bueno, mira, esto y esto. Marco conceptual, se dice, bueno, mira, el marco conceptual de eso es esto y esto y esto. Luego se debe hacer esto imprescindible. Aquí, por ejemplo, tiene que invertir tiempo en el apartado 6 y 7 principalmente, porque son los apartados que van a decir cuál era el perfil, cómo se resolvió el problema del contrafactual y cuáles fueron los resultados y las conclusiones. Ahí ustedes pueden ver que este es otro tipo de estudio, básicamente, y es un estudio que tiene una naturaleza distinta a los de los demás, más sencilla, más clara, incluso más sencilla no en cuanto a lo metodológico, sino más sencilla en cuanto a que va específicamente a evaluar algo muy puntual, lo resuelve y ya. Entonces, o sea, no es tan denso como los otros y se ve incluso en la cantidad de páginas que tiene. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que tratar de ver en la parte de los estudios de condiciones de competencia. Vamos a ver, toca ayudas estatales, toca el mercado de la cerveza. Hablé de seguros, que básicamente habla de medicamentos, transporte, pan de agua y pan sobao, AFP. Compras públicas es un poquito distinto también, porque el estudio de compras públicas no toca un mercado privado, sino toca cómo son las compras públicas en la República Dominicana. Es un estudio que de hecho creo que Morvan también en Economía de la Regulación pone a algunos de ustedes o a uno de ustedes a presentarlo, pero básicamente el estudio de compra pública lo que hace es que sintetiza y miren que sigue más o menos la misma estructura, lo único que está es un estudio que va dirigido al mercado, pero fíjense, como siempre hay una caracterización económica, hay una caracterización jurídica, el análisis acá es básicamente descriptivo y fíjense, un estudio bastante sintético y corto, un análisis de condiciones de competencia, flujo de entrada y salida de los contratos, si quieren se pueden volar la experiencia internacional y centrarse en cuáles son las conclusiones. Si quieren, como siempre, pueden dar las mismas recomendaciones que el autor o dar sus propias recomendaciones dado lo que ustedes leyeron. Entonces, creo que ahí he sintetizado principalmente los estudios que se van a estar presentándolo en las próximas clases. Posiblemente, la guía metodológica, por ejemplo, que va a presentar Braulio, es un documento que dice
le dice a los demás cómo se van a evaluar otros documentos. Entonces, este documento de hecho tiene una gran ventaja, que es que hay una presentación ya en el canal de YouTube de Procompetencia, donde una presentación de la encargada del departamento que ya presentó esa guía. Entonces, eso, de hecho, la voy a facilitar, que eso hace que todo sea más sencillo. Entonces, básicamente aquí es un documento que a diferencia de los demás no tiene resultados, sino que explica cómo se va a hacer el procedimiento. Entonces, acá incluso puedo ver si facilito la PPT que utilizó Procompetencia para que se basen en esa misma, porque fue de los documentos eh, que de alguna manera se presentaron. Estos últimos de acá, por ejemplo, este de Alessandro Olivo, debería seguir las mismas, los mismos consejos que el de Jocelina, básicamente otro paper, hay que ver qué hicieron los autores, qué marco teórico propusieron y cuáles fueron sus resultados. Eso no tiene mucha perdedera. Eh, y estos dos que voy a tomarme luego un poco más de tiempo para hacer un video solamente de estos dos, porque estos dos, lo que va a presentar Miguel y José Rufino, o José Reyes, ¿verdad? Van a ser dos de los más complejos. Eso lo vamos a dejar para otro video, ya que igual son también de la parte final de la clase. Así que nada, muchas gracias. Y cualquier pregunta me la pueden hacer por el grupo o por las vías oficiales.